¿Qué tal? Buenos días. Soy el teniente médico Santiago Meyer. El día de la fecha, en conjunto con la teniente médica Yimojo Cristina y con la colaboración del teniente primero Rodríguez Plata Juan Manuel, vamos a presentar el Ateneo Central de los Padres. Bueno. El caso clínico corresponde a un paciente masculino de 86 años, de 1,72 m, de 80 kilos, con un índice de masa corporal de 27,1. Como factores de riesgo, el paciente es hipertenso, diabético tipo 2 no insulino requiriente, dislipémico y sedentario. Como antecedentes cardiovasculares, en el 2002 refiere una cirugía de revascularización miocárdica, no contamos con anatomía ni ninguna epicrisis del paciente. Como otro antecedente, del 2015 presenta una cirugía de hernia inguinal bilateral. Y con medicación habitual, al momento de la consulta, presenta metformina 850 miligramos, atorvastatina de 10 miligramos, hidroclorotiazida 25 miligramos día, aspirina, enalapril de 10 cada 12 horas, solpidem de 10, atenolol 25 cada 12 horas, lecarnitina 5 miligramos cada 12 horas, y alopurinol de 300 miligramos. ¿Cuál es el motivo de consulta? Para contextualizar un poco el paciente, es un paciente bastante sedentario, que tiene a la mujer postrada en la casa, ventilada por un ACV isquémico. Durante la pandemia perdió todo tipo de actividad física, es bastante sedentario, bastante reacio también, y cuando consulta es por una masa pulsátil en la región inguinal izquierda. Él no consulta específicamente por esto, sino que el paciente se choca con un perro al salir de su edificio, por eso consulta en traumatología, y ya que estaba, consulta, le dice que tenía una masa, que cuando se bañaba se la sentía, que en los últimos meses fue creciendo de tamaño y que ahora la sentía un poco más pulsátil. Así que el traumatólogo en ese momento le pide una ecografía de miembros inferiores. Lamentablemente no contamos con ese informe, pero la familia refiere que el informe decía un pseudoaneurisma. Así que con todo esto se habla con su médico de cabecera, quienes en conjunto, por todo el problema familiar del paciente, que tenía la mujer internada, que no quería consultar, que nunca se iba a estudiar, se decidió la internación del paciente para hacer todos los estudios durante la internación, con un tratamiento también durante la internación. Al ingreso el paciente estaba levemente hipertenso, con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una respiratoria de 14, saturando 98% de área ambiente. Estaba totalmente lúcido, orientado en 3 esferas, sin signos neurológicos. A nivel cardíaco, presentaba ruidos normofonéticos con un soplo diastólico regurgitativo sexto de insuficiencia mitral, ya conocido, y presentaba así la masa inguinal izquierda pulsátil. Tenía buena perfusión periférica, sin edema, sin signos de falla de bomba. A nivel respiratorio tenía buena mecánica, sin otros signos agregados, sin ruidos agregados. Y a nivel abdominal también ruidos cerebral positivos, sin organomegalias palpables ni soplos. Este es el electrocardiograma de ingreso, donde se evidencia un ritmo sinusal aproximadamente a 60 latidos por minuto, con el eje desviado a la izquierda. Se observa una P mitral con agrandamiento aurícula izquierda, con el índice de Morris positivo, como podemos ver acá en B1. Se evidencia también un mal mapeo, como podemos ver acá en B1, B2 no hay mucha correlación, pero bueno, la provisión de R la realidad es que no es la mejor. Tiene también un hemibloqueo anterior izquierdo, pero no presenta signos isquémicos. La radiografía de tórax de ingreso es una radiografía incompleta, levemente rotada, donde se ve un índice cardiotorácico conservado, un botón aórtico prominente, un poco de signos de redistribución de flujo, pero no presenta mayores signos patológicos, se evidencian los alambres de la cirugía de reproducción miocárdica. El laboratorio de ingreso, donde evidenciamos que estaba levemente anémico, con una CREA de 1,5 ya conocida por el paciente refiere que no toma mucho líquido, se deshidrata, así que siempre tuvo un toquecito renal y levemente hiponatrémico. Todos estos valores se fueron corrigiendo durante la internación sin particularidades. El BNP era de 240, normal, acordémonos que es un valor de menos de 300, valor normal. Un perfil tiroideo, un ácido úrico también conservado. Bueno, ahora teniendo este caso, este paciente anioso, extabaquista, diabético, hipertenso, la pregunta es, ¿cómo seguimos? Tenemos un ecocardiograma, un ecodoppler, perdón, que informa un pseudoaneurisma, un paciente con una masa pulsátil en miembro inferior izquierdo. ¿Qué estudios solicitarían? Si pedirían una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, si pedirían una resonancia, una arteriografía. ¿Eso qué les parece?
Un hallazgo se hace el aneurisma quedó interpretable. Sí, un hallazgo, un paciente que se palpa una masa pulsátil en el miembro inferior izquierdo, consulta con un traumatólogo, le hace una ecografía, le manda a hacer una ecografía y se diagnostica un pseudoaneurisma. Femoral. No sabemos de dónde. No le sacaron gases, nunca. No, el paciente ingresó totalmente estable, se internó básicamente por un tema logístico. Previamente, porque el aneurisma en general lo vemos traumático. No, el paciente no tuvo ningún tipo de trauma. Para nada. Es una masa palpable que se la palpaba bañándose, con el tiempo fue creciendo. En la pandemia perdió todo tipo de seguimiento, y ahora se decidió internar en conjunto con la familia, médico de cabecera, para poder resolver esto. Una tomografía estaría bueno. No, seguro que estuvo internado por la pandemia, sacaron gases. No, en pandemia no estuvo internado. ¿No? No. Tuvo un COVID leve, pero no requirió internación, se en la casa y nada más. ¿Y qué accidente con el perro que vos dijiste no fue? No, la realidad lo que refiere es que él estaba saliendo de su casa, otra persona estaba entrando, el perro como si fuera que lo olió, dice, no refiere que lo chocó ni nada, y cuando se tocó tenía un poquito de sangre y por eso fue al traumatólogo. No tenía cortes, no requirió sutura, no queda muy en claro bien cómo fue esto, pero no fue algo traumático que el perro lo tiró al piso y nada por el estilo. Bueno, ya tenemos una tomografía de tórax, alguien pediría otro estudio, alguien iría directamente a la arteriografía. No se toma un contraste. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que se hizo? Una tomografía con contraste, donde, bueno, podemos evidenciar en la imagen de la izquierda una imagen compatible con un aneurisma, un pseudoaneurisma, acá se ve casi más grande del tamaño del fémur, parcialmente trombosado también. ¿Es un aneurisma o un pseudo? Un aneurisma. Un aneurisma. Un aneurisma. Y lo habían informado pseudo. Se había informado pseudo en la ecografía. Bastante diferente, se ve en la ecografía un pseudo de un aneurisma. Eso es lo que nos parecía raro. Y otra cosa, fíjate que es bastante bajo para pensar que fue un pseudoaneurisma traumático por alguna punción. Sí, más que nada por punción no nos cerraba porque el paciente nunca estuvo internado ni nada, así que no cerraba mucho, pensamos bueno, traumático, tampoco el paciente refería a ningún tipo de trauma. Ajá. Y solo en esa zona, no tiene solo en esta zona. Es un aneurisma de la arteria femoral superficial, que es bastante atípico. Los aneurismas más frecuentes que podemos charlar igualmente son los popliteos, pero bueno, se informa este aneurisma. Como vemos acá, se ve también que se encuentra, o sea, tiene como un cuello, pero también abajo sigue el aneurisma a lo largo de la arteria y no podemos determinar exactamente si es todo aneurisma, si el cuello es grande, es chico. Así que bueno, tuvimos que hacer otro estudio. Acá es el informe brevemente. Lo que nos importa a nosotros es el miembro inferior izquierdo, donde se evidencia una dilatación aneurismática en tercio medio de la arteria femoral superficial, de 37 por 34 por 30, bastante grande, tortuoso por debajo de la misma, con calcificaciones murales. La arteria aorta se encontraba sin tipo de aneurismas, con ateromatosis cálcica. El miembro inferior derecho tampoco tenía ningún tipo de dilatación aneurismática ni nada por eso. ¿Y de vaso siempre esta caída se buscó también? No, se buscó solamente de aorta. Porque después vamos a ver que se busca principalmente la correlación con aneurisma aórtico y ilíacos popliteos, digamos, para abajo. No tiene correlación con arriba. Se procedió después a hacer una arteriografía, donde sí podemos evidenciar el aneurisma, como se nombró anteriormente, donde tiene un cuello con la dilatación aneurismática más grande y después una tortuosidad para abajo también dilatada. Y en la imagen de la izquierda podemos ver toda la circulación periférica, dentro de todo bastante contenida. Obviamente el paciente tiene bastante traumatosis, pero bueno, para el grado de aneurisma que tiene, nosotros esperamos un poco más de patología, o esperamos por lo menos que al estar parcialmente trombosado, haya alargado trombos en todo este tiempo que el paciente perdió todo tipo de seguimiento, pero bueno, la circulación distal es relativamente aceptable para lo que es el paciente, digamos. Bueno, y ahora de vuelta tenemos la ectotomografía, tenemos la arteriografía. ¿Cómo continuarían? Ya irían directamente a tratamiento. Alguien que se quedó con pseudoaneurisma comprimiría. Harían tratamiento hemodinámico, tratamiento quirúrgico, tratamiento médico.
ya iría directamente al tratamiento. Se le haría una consulta con el especialista, pero la verdad que esto está... ¿Qué dijo? Ahí se interconsultó con los cirujanos vasculares periféricos y en el centro donde no es de acá del hospital, se decidió el tratamiento por vía hemodinámica. La realidad es que el paciente tenía muy buenos accesos, es un paciente añoso, es un paciente bastante comórbido, y la realidad es que el aneurisma se encontraba en un lugar bastante plausible de resolverse por vía hemodinámica, ya que no estaba cerca de ningún pliegue, el cuello era bastante finito y bastante delimitado, así que bueno, acá vemos en la primera imagen cuando se está soltando el stent, se utilizó un stent forrado, y después cuando se está baloneando el stent en las otras dos imágenes. Acá es cómo quedó después de la dilatación del stent. Como vemos en la imagen de la derecha, todavía queda el aneurisma que se llena levemente, pero bueno, al ser un stent forrado hay que darle un poco de tiempo para que se trombose parcialmente y termine de sellar el cuello. Y vemos que bueno, mejoró bastante la circulación periférica, más que nada lo distal, una vez que se abrió el stent. Sí, incluso la circulación del pecho quedó mejor. Le queda bastante mejor, sí, le queda bastante mejor. Ahora haremos una revisión bibliográfica para hablar de aneurismas periféricos en general. Para discutir nada. Sí. Sí, Edu, chao. No, pensé que íbamos a discutir alguna otra cosa. Ahora cuando vayamos haciendo la revisión vamos discutiendo ahí a ver qué les parece. Así que bueno, para hablar de aneurismas periféricos, se define, digamos, un aneurisma cuando es una dilatación mayor a 15 milímetros o 1,5 más del diámetro del vaso normal. Alrededor del 70% de los aneurismas periféricos son popliteos y el 20% son iliofemorales. La bilateralidad también es bastante frecuente, en el 25 al 50% de los femorales y el 50 al 70% de los popliteos, que es un montón. Y es importante también asociarlo con los aneurismas aórticos, que es entre 50 y 90% para los femorales, 30 y 50% para los popliteos y hasta el 70% para los popliteos bilaterales. Ahora, siendo un poquito más específico a lo que es en nuestro caso, que es un aneurisma de la femoral superficial, se presenta con mayor frecuencia en pacientes de sexo masculino con una edad media de 75 años, tiene una incidencia realmente muy baja, es muy raro ver aneurisma de femoral superficial, y más todavía siendo aislados por completo como nuestro paciente, teniendo una incidencia de 1,5%, con 18% de bilateralidad, la verdad es que es bastante bajo en comparación con el popliteo, que era del 70-90%. 40-69% presenta asociación con aneurismas aortoilíacos y el 54% con aneurisma popliteo. Y es importante también ver la presentación, el 77% de los pacientes son sintomáticos y se puede presentar como nuestro paciente con masas pulsátiles, sean sintomáticas o asintomáticas. En este paciente eran levemente sintomáticas, ya que nuestro paciente no caminaba mucho porque bueno, estaba muy deteriorado por la pandemia y por todo, pero refería que cuando caminaba tenía un poco de dolor en miembros inferiores. Irritación puede aparecer directamente con la ruptura del aneurisma, esto ya sería una isquemia arterial aguda, o sea que trombosaría todo para abajo, digamos, por compresión que puede producir edema, dolor neuropático o por trombosis de vena femoral. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para tener esta patología? Bueno, la realidad son que la patología ateromatosa, la edad, pacientes añosos, diabéticos mal controlados, pacientes hipertensos, tabaquistas, enfermos renales crónicos y pacientes con síndrome coronario agudo o pacientes cardiópatas en realidad más que síndrome coronario, que bueno, si vemos, todos comparten la enfermedad aterosclerótica. ¿Cuál es la etiología principal? Bueno, la enfermedad aterosclerótica es la principal, la más frecuente de todas. La sífilis después se puede ver también, pero en principio la sífilis tienen más aneurismas de la raíz de aorta, aorta ascendente y descendente, más que de ilíacas hacia abajo, pero bueno, está descrito que se puede ver. El Marfan, también como ya sabemos, dilatación principalmente de raíz de aorta. El síndrome del Danlos, donde también lo principal es en raíz de aorta y aorta ascendente, pero hay casos descritos. Digo esto porque más que nada, la realidad es que la información que sacamos es más de reporte de casos, porque son casos bastante raros, no hay guías descritas de aneurisma de femoral superficial, entonces es una recopilación de reporte de casos donde hay descritos todas estas patologías. La enfermedad de BC,
que principalmente sí en miembros inferiores, pero más que nada femorales y de aorta abdominal e ilíacas, y arteritis de Takayama. Para el diagnóstico, principalmente, siempre la sospecha clínica. Esta es una de las principales cosas. Lamentablemente, los cirujanos vasculares no pudieron estar hoy porque están con una cirugía de urgencia ahora, pero bueno, estuvimos charlando bastante del caso, y una de las principales cosas es la sospecha clínica tanto del vascular como del cardiólogo de consultorio. Entendemos que es difícil esperar a que el señor mayor se saque el pantalón para tomar los pulsos, tomarle los pulsos de los dos lados, hueco popliteo, si el paciente es obeso, es un poco más complicado, pero la realidad es que la sospecha clínica es lo que va a aumentar muchísimo la sobrevida y el riesgo de amputación de los pacientes, porque evitamos la trombosis del aneurisma o de lo que tenga el paciente con una cirugía más rápida. Una ecografía Doppler, lo que nos va a permitir esto principalmente es localizarlo, ver el tamaño del aneurisma, ver el cuello, ver los flujos que tiene, si está trombosado o no. La angiotomografía con contraste y la resonancia también. La angiotomografía nos va a servir más que nada para compararlo y ver cómo está situado, cuáles son los órganos o los músculos que tenga aledañamente para ver un tratamiento quirúrgico o no. Y la resonancia nos va a servir más que nada para evaluar todo lo que es el flujo distal, que para eso es bastante mejor que la angiotomografía. Y por último, bueno, la arteriografía, que es muy importante para ver básicamente cómo está irrigado, pero bueno, lo que nos limita un poquito la arteriografía es que no ve el cuello, no ve el tamaño del cuello, y no ve, o sea, no sirve más que nada para ver circulación colateral, cómo está irrigado. La clasificación, según el último consenso, digamos, de aneurisma popliteo y femoral, tenemos tipo 1, que son aneurismas localizados únicamente en la femoral común, los tipo 2 localizados en la trifurcación femoral, 3 cuando se involucra únicamente la femoral superficial, que sería nuestro caso, y el cuarto únicamente la femoral profunda. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el principal tratamiento es el quirúrgico, pero principalmente cuando la cirugía es urgente por ruptura del aneurisma, o es selectiva más que nada cuando son aneurismas grandes, más de 2,5 centímetros, porque suelen tener cuellos grandes y el estén es un poco más difícil de implantar. Tenemos distintos tipos de cirugía, por exclusión aneurismática, ya sea con bypass o con vena safena, por abordaje lateral y por abordaje posterior. El tratamiento percutáneo principalmente está muy poco estudiado en lo que es aneurisma femoral superficial como patología en sí. No hay guías, lo que hacemos nosotros básicamente es tan corta la evidencia que tomamos todo de aneurisma popliteo, que sí tiene guías y está bien definido, entonces la realidad es que es bastante particular de cada cirujano vascular, como nombramos anteriormente. Dónde está el cuello, dónde está situado, si está situado cerca de una trifurcación de vasos, si está situado en el hueco popliteo por detrás de la rodilla, que quizás el stent tiene más a comprimirse y no sería tan buena indicación, pero bueno, tiene ventajas, que es que hay pacientes muy añosos, que tienen comorbilidades, que son enfermos renales crónicos, en donde una cirugía la realidad es que no le vendría muy bien, por pérdida de sangre, pacientes EPOC, entonces ahí sí se prefiere el stent, donde tiene menor tiempo quirúrgico, menos posibilidad de sangrado, y como decíamos recién, bueno, la necesidad de anestesia mayor y reduce la pérdida de sangre. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, es tan baja la evidencia, y lo que decimos saber un poquito también para ver lo más frecuente, que es el aneurisma popliteo, vamos a ver un poco de indicaciones de aneurisma popliteo, que son después lo que termina obviamente tratando el aneurisma femoral, que bueno, estas son las recomendaciones de la Sociedad de Cirugía Vascular de aneurisma popliteo, que es en todo paciente con aneurisma popliteo, se busca la bilateralidad, como dijimos anteriormente, tiene un 70-90% de bilateralidad, así que tiene una indicación 1B. Pacientes asintomáticos, pero con aneurismas mayores a 2 centímetros, o sea, recordemos que 1,5 ya era diagnóstico de aneurisma, estos son mayores de 2 centímetros, deben repararse para reducir el riesgo embólico, y pacientes con aneurisma menores a 2 centímetros, pero ya parcialmente trombosados con alto riesgo embólico, también se deben tratar para disminuir el riesgo de amputación. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de aneurisma popliteo? Que es lo que deriva el tratamiento de todos los aneurismas que ya nombramos. Es el tratamiento de elección. La realidad es que en pacientes que tienen buenos accesos, buenas venas, digamos, para usar como bypass, es el tratamiento de elección. Es importante contar con una buena vena safena, que es la que casi siempre se usa, porque de lo contrario es muy probable que vayan al tratamiento endovascular. La probabilidad del bypass a 5 años es del 70 al 94%,
teniendo en cuenta que estos ya son pacientes añosos de más de 80 años, una permeabilidad del 90% a 5 años es muchísimo, entonces por eso creo que hoy en día es la técnica de elección. Y la tasa de mortalidad a 30 días es de 1,6% como mucho, y a 60 días va al 3%, o sea que la realidad es que es una tasa muy baja. La cirugía suele tener baja tasa de complicaciones, pueden tener más que nada en pacientes críticos o en isquemias arteriales agudas, un poco de síndrome de reperfusión, pero la realidad es que no está muy descrito. Y el tratamiento endoscópico de aneurisma popliteo se utiliza principalmente cuando no hay buenos accesos quirúrgicos o en pacientes muy comórbidos, y las ventajas es que es un proceso mínimamente invasivo, con poca pérdida de sangre, poco tiempo de anestesia mayor, si es requerido o ni siquiera, y también disminuye muchísimo la estancia en el hospital. Es una alternativa de primera elección para pacientes de alto riesgo quirúrgico, como ya fue nombrado, y como conclusiones, tenemos que la frecuencia del aneurisma femoral superficial es muy baja, aunque no así el aneurisma popliteo, porque el screening es muy importante. Recordemos, si tenemos tiempo en el consultorio, palpar los pulsos, palpar los huecos popliteos, ya que encontrarlo es simplemente pedir un ecodoppler arterial, especificando, siempre es lo ideal especificando medir cuello de aneurisma, o medir tamaño aneurisma, o flujos aneurismáticos. Ante la duda de una masa palpable en miembros inferiores, solicitar la ecografía y siempre solicitar de los dos lados, ya que la bilateralidad es muy frecuente, en los más frecuentes que son los popliteos, que es más del 90%. Con el diagnóstico del aneurisma popliteo se debe descartar la bilateralidad y la presencia de aneurismas en otros lugares, como es aorta, ilíaco o femoral. Y el tratamiento quirúrgico evidenció mayor permeabilidad con muy bajas tasas de complicaciones a largo plazo, por lo que hoy en día es el tratamiento de elección. Yo creo que con el tiempo la tasa de tratamiento endovascular va a ir creciendo, es algo que está bastante en boga, pero bueno, todavía no hay mucha evidencia, no hay trabajos muy fuertes que lo demuestren, así que creo que por eso se sigue utilizando el tratamiento endovascular. Bueno, eso sería todo. Tengo una pregunta, ¿por qué se opta por el tratamiento endovascular en este paciente con lesiones quirúrgicas? La realidad, una de las principales causas es porque el paciente no se quería operar, era un paciente muy real.